Y recordemos nuevamente el capítulo 33 del libro de Éxodo y nos centramos específicamente en el versículo 18, que es el versículo que hemos tomado como texto áureo para la enseñanza sobre el tema de la gloria de Dios. Y dice la Escritura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, o sea, Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Repito, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana y colocamos delante de ti tu palabra, esperando que a través de ella tú te manifiestes, Señor, y sea manifiesta también tu gloria en medio nuestro, porque sabemos que es así, porque tu gloria está presente, porque la tenemos dentro de nosotros, Padre del cielo, pero ahora tiene que ser manifestada en medio de esta comunidad para que todo lo que tú has preparado para nosotros en este día se active y lo llevemos activado a los lugares en donde vamos a estar esta semana. Señor, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nada de lo que hoy se enseñe sea quitado o sea robado de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el domingo anterior estuve hablando acerca de el significado de la gloria de Dios. Estuve hablando acerca del kabod, estuve hablando acerca de la doxa en griego, kabod en hebreo. Estuve manifestando todo lo que significa la palabra kabod: peso, honra, honor, riqueza, abundancia. Estuve hablando de todo eso. Quedó muy bien grabado el video y le recomiendo que si usted no vino el domingo pasado, o si vino, aunque haya venido, también vuelva a escuchar esa enseñanza para poder entender la serie que estamos siguiendo. Estábamos hablando precisamente del significado de la gloria de Dios y la importancia de entender el significado de la gloria de Dios, porque hay muchas canciones o a veces hay muchas enseñanzas acerca de la gloria de Dios, y realmente yo he notado que muchas veces cuando se habla de la gloria de Dios se pretende mostrar un lugar, y la gloria de Dios no es un lugar, es una persona. No es un lugar, la gloria de Dios es una persona. En el Antiguo Testamento la persona era Jehová, o sea, Dios en la manifestación de Jehová. En el Nuevo Testamento la persona es el Señor Jesucristo, porque Juan capítulo 1 versículo 14 nos muestra que Jesucristo es el resplandor genuino de la gloria de Dios, y que a través de él tenemos conocimiento de gracia y verdad, dice el apóstol Juan. Entonces hay canciones o melodías que suenan muy ricas, ¿cierto? Y es muy pegajosa, ¿verdad? Pero habla acerca de la gloria de Dios como un lugar, pero no es un lugar. La gloria de Dios no es un lugar, porque si la gloria de Dios fuera un lugar, entonces ella se hubiese manifestado específicamente en un lugar, no tendría que manifestarse de otra manera. Uno de los profetas, hay varios profetas que hablaron de la gloria de Dios, casi todos, pero los más representativos, digamos, fue Habacuc, luego Amós, luego Oseas. Pero de Habacuc rescato que Habacuc dice: hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y de eso también vamos a alcanzar a hablar la próxima semana, sobre ese conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, saber entender qué es la gloria de Dios es muy importante para poder comprender el mensaje de hoy, que tiene que ver cómo se manifiesta esa gloria. Y así se llama el título de la enseñanza: la manifestación de la gloria de Dios. Esta enseñanza está partida en dos, porque vamos a ver la gloria de Dios hasta Moisés, y luego vamos a ver la gloria de Dios desde Moisés, desde Israel saliendo de Egipto hasta la vida del Señor Jesucristo, y eso con el favor de Dios lo veremos el próximo domingo.
Entonces quiero hablar acerca de 5 o 4 aspectos importantes de la manifestación de la gloria de Dios. Y lo primero que quiero expresar es que la gloria de Dios en su primera manifestación fue en el Edén. La primera manifestación de la gloria de Dios fue en el Edén. Cuando usted y yo revisamos Génesis capítulo 1, nosotros en Génesis capítulo 1 vemos a un Dios creando, vemos a un Dios haciendo lo que antes no existía, vemos a un Dios hablando, pero vemos a un Dios manifestándose a través de su presencia, que es su propia gloria, a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de la presencia de Cristo, que es la palabra. Quiero decirte que cuando tú revisas Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Cómo vio Dios su creación? La vio igual a su gloria. O sea, Dios vio su creación exactamente igual como es su gloria. Dios no hace nada mediocremente. En otras palabras, a Dios nada le queda pequeño. ¿O no le queda nada qué? Grande. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios se compromete, Él se está comprometiendo Él mismo. Entonces, en el Edén, usted observa que la gloria está manifestada en una atmósfera espiritual. Hay una atmósfera espiritual. Así como para la tierra, la atmósfera física se manifiesta a través del oxígeno. Nosotros sin oxígeno no viviéramos, no existiera vida si no hay oxígeno. Pues en el mundo espiritual, la gloria de Dios es el oxígeno para los hijos de Dios. Es decir, la gloria de Dios es la atmósfera donde los hijos de Dios nos debemos mover y nos debemos manifestar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Jesús y los religiosos de su época? Que Jesús manifestó la gloria de Dios con milagros, con señales y con prodigios. Entonces, la gente seguía a Jesús por la atmósfera que Jesús tenía. Jesús trajo la atmósfera celestial a la tierra. O sea que, de igual manera, tú y yo debemos entender que nadie va a conocer a Dios si yo no expreso a Dios en la atmósfera que yo tengo. Pocos lo entendieron. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que llamar al pastor para orar por un enfermo. En la atmósfera que yo vivo tengo la capacidad para orar por un enfermo y ver la gloria de Dios en ese enfermo. Yo no tengo que llamar a mi líder espiritual para que venga a arreglar mi matrimonio. Yo lo puedo arreglar bajo la atmósfera de la gloria de Dios, porque la atmósfera de la gloria de Dios del Edén en Cristo ahora se manifiesta en nuestras vidas. ¿Aló? Entonces, si la gloria de Dios es la esencia de lo que Dios mismo es, con todas sus perfecciones y su carácter, quiero decirte que todo está completo en la gloria de Dios y nada es incompleto en su gloria. O sea, en su gloria todo está completo, pero en su propia gloria nada está incompleto. Esa gloria fue la vida y el ambiente en que vivieron los primeros seres humanos. Dios creó primero al hombre, a Adán, en un instante del polvo de la tierra y sopló sobre él, ¿qué? Aliento de vida, dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el verdadero vivir es estar continuamente conectado con la presencia de Dios. Escucha lo que te voy a decir en este momento.
El verdadero vivir es estar continuamente conectado con la presencia de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su presencia manifestada. Su presencia manifestada es su atmósfera. O sea, la gloria de Dios es la atmósfera que Él crea. Tú puedes llegar aquí todo desanimado a este lugar, pero cuando suena la alabanza, la atmósfera de la gloria de Dios te levanta de manera inmediata. Tú te puedes haber levantado con un dolor de cabeza y vienes a servir. Y si te toca recoger la ofrenda o abrir el servicio o predicar, esa atmósfera de gloria que está presente en este lugar hace que tu vida pueda funcionar para lo que Dios te ha demandado en ese momento sin sentir dolor. Y es posible, es casi probable que cuando salgas de este lugar, el dolor de cabeza con que habías entrado ya desapareció, porque hay una atmósfera de gloria. Y vuelvo a decirte, en la atmósfera de gloria todo es perfecto y todo es completo y nada es incompleto. O sea, nada es incompleto en la atmósfera, todo es completo y todo es perfecto en la gloria de Dios. Por eso cuando Felipe le preguntó a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre, ¿él qué le respondió? No le respondió Felipe, espérate un momentico, me has puesto a pensar cómo te voy a mostrar al Padre. No, él inmediatamente le respondió, Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y aún no me habéis visto. O sea, mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es que Jesús, aunque Él abandonó su gloria y la dejó en el cielo, Él en la tierra dependió de la gloria de su Padre. ¿Estás entendiendo? O sea, Jesús cuando fue al Jordán recibió de parte de su Padre revestimiento o investidura. El Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E inmediatamente Juan el Bautista vio como del cielo descendía la unción del Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y sobre quién se reposó? ¿Sobre quién posó? Sobre la vida de Jesús. Automáticamente lo que hizo el Padre fue, tú dejaste tu gloria, pero ahora yo te voy a enviar al Espíritu Santo para que la gloria que yo tengo, tú puedas caminar con esa gloria. ¿Estás entendiendo? Si Jesús no hubiese sido revestido de la gloria de Dios, no hubiera curado ni un resfriado. Porque Jesús fue investido de la gloria de Dios para poder ser la persona que fue el Dios y el hombre. El Dios que dejó su gloria, pero el hombre que recibió la gloria a través del Espíritu Santo. Escuche esto. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor en Juan 15:7. El ser humano, así como toda la creación, tiene que inhalar el aliento de vida que Dios provee. El domingo pasado les dije el Zoé de Dios. El Zoé de Dios. O sea, el ser humano, para poder estar conectado con la gloria de Dios, Dios tuvo que soplar su Zoé, tuvo que soplar su vida, su aliento de vida. La conexión que nosotros tenemos con Dios es a través de nuestro espíritu. El Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre, y cuando el Espíritu de Dios está unido al Espíritu del hombre, la gloria de Dios está conectada con el hombre que perdió, que fue destituido de la gloria de Dios. No sé si usted lo alcanza a entender. En el profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que podáis andar en mis estatutos, en mis mandamientos y en mis ordenanzas. En otras palabras, si la gloria de Dios no tiene un ambiente espiritual, no se puede mover. ¿Aló? Tú no puedes venir a cantar simplemente porque ensayaste. Tú no puedes venir a servir simplemente porque ya te dieron un entrenamiento. Tú no puedes venir a predicar simplemente porque te preparaste un mensaje. Todo eso lo podemos hacer porque hay un ambiente espiritual que se creó desde la intimidad con Dios. Usted vio, ¿quién de los evangelistas dice
que vio a Jesús orar presencialmente? Ninguno. Porque aún en el huerto de Getsemaní, él los dejó aparte y él se fue a reunir con su Padre solo. O sea, ellos suponían que Jesús estaba orando toda la noche. Ellos suponían. Nadie vio a Jesús orar, ni nadie vio a Jesús orar para sanar un enfermo o para resucitar un muerto. Porque Jesús todo lo hacía bajo la cobertura de la gloria de su Padre. Por eso las palabras de Jesús eran: gracias, Padre, porque tú me has escuchado. En otras palabras, la conexión que tenía Jesús con su Padre a través de la oración era por medio de su Espíritu y por medio de la conexión del Espíritu Santo con el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús humano y el Espíritu Santo, la parte divina, estaban conectadas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros preferimos mandar al médico que orar por un enfermo. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos la certeza que la gloria de Dios está dentro de nosotros. No tenemos la certeza que Dios comenzó a habitar dentro de nosotros de la misma manera como comenzó a habitar dentro de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Por eso el profeta Ezequiel dice que primero en el 25 del capítulo 36 dice: los limpiaré de todas vuestras inmundicias. En el 26 dice: cambiaré vuestro corazón y pondré mi espíritu dentro de vosotros, dice el 37, para que me obedezcáis, para que caminéis en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis preceptos. Entiéndelo, cuando Jesús se fue de la tierra, Él no se llevó la gloria, Él trajo la gloria a través de la persona del Espíritu Santo. Su gloria vino a posar dentro de la persona del Espíritu Santo y a morar dentro de nosotros. Pero quiero que puedan entender esto, que cuando antes no existía nada, cuando no existía nada, Dios creó todo en su forma final. Veámoslo. ¿Existía la tierra? No. ¿Qué hizo Dios? Primero creó la tierra. Y después que creó la tierra, ¿sabe qué hizo Dios? Dios, después de crear la tierra, comenzó a crear todo lo demás. Separó la tierra del agua, separó el agua del firmamento y creó los cielos. Y en los cielos colocó las estrellas, colocó las lumbreras, colocó todos los planetas que orbitan allí en el cielo. En la tierra comenzó a crear y comenzó a separar. Miren, la primera creación fue adulta en todo su sentido. Por ejemplo, no creó primero una semilla, creó árboles. Pero para que el árbol pudiera tener vida, ¿qué creó primero? Antes de crear el árbol, tuvo que haber creado la tierra y los minerales que tiene la tierra y todos los componentes físico-químicos que tiene la tierra. Ahora, el árbol no produce árbol por sí solo, sino a través de ¿qué? De semilla. Entonces Él coloca ese primer árbol maduro, grande, le coloca semilla, a las plantas le coloca semilla. Antes de crear los animales marinos y terrestres, Él creó un ambiente. Y antes de crear al hombre, Él creó un ambiente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que antes de que la gloria de Dios se manifieste, Él prepara un ambiente. ¿Aló? ¿Sabe cómo se llama ese ambiente? Se lo voy a decir en secreto: tiempo a solas con Dios, que nadie lo oiga. Ese es el ambiente. Por eso tú no puedes hacer el tiempo a solas con Dios con el celular, viendo los WhatsApp que te entran, viendo los mensajes del jefe, viendo los mensajes del novio, de la novia, o de la esposa o del esposo, o colocando una música. Y es que como canta tan bonito fulano de tal o tal agrupación. Tú no puedes hacer un tiempo a solas con Dios así. Tú tienes que hacer un tiempo a solas con Dios donde tú preparas el ambiente para que Dios descienda. Para que Dios descienda y al descender Dios, tu ambiente de tiempo a solas con Dios es diferente. Es diferente, es totalmente diferente.
Nosotros no llenamos un cuadernillo, nosotros creamos un ambiente espiritual para que la gloria se manifieste. No llenamos un cuadernillo. Cuando mi esposa o cuando mis hijas o alguien en la casa me preguntan algo, yo estoy haciendo el tiempo a solas con Dios en la mesa de comedor, no les contesto, puedo parecer grosero, pero yo estoy metido en un ambiente. Entonces después, minutos después recapacitan, está haciendo el tiempo a solas con Dios, pero está creando un ambiente, escúchalo bien, es un ambiente que tú creas. Por eso, aunque tu esposa y somos una sola carne de acuerdo a la Biblia, hay que hacer 2 tiempos a solas con Dios. Yo no puedo comprar un cuadernillo para mí. Usted no compra un papel higiénico y lo usa su esposa o su esposo. Cada uno usa un pedazo del papel higiénico. Perdóneme lo vulgar que pueda parecer la comparación, pero hay familias donde solamente compran un tiempo a solas con Dios. ¿Cómo preparas el ambiente para el resto de la familia? ¿Cómo monitoreas el ambiente para el resto de la familia? ¿Cómo transmites a tus hijos el ambiente de la familia? Mis hijas desde los 6 años están llevando a cabo este tiempo a solas con Dios. En su propio lenguaje, en su propia comunicación. No sé si lo alcanza a entender. Usted dirá, no, es que mi hijo tiene 9 años, 10 años, ¿yo para qué le compro el tiempo a solas con Dios? Tiempo a solas con Dios. Porque estás creando un ambiente de gloria, donde estás trayendo la presencia del Señor. Yo le digo a los salmistas, aquí no se viene a cantar, aquí se viene a traer la gloria de Dios. Pero ese atrapar la gloria de Dios ocurrió en tu tiempo a solas con Dios. Porque de resto tendrás músicos y cantantes, y yo los puedo contratar, y te garantizo que sonarán mejor. Pero la diferencia la marca cuando creamos un ambiente. ¿Por qué? Número 2, porque la presencia de Dios es eso, es un ambiente. La presencia de Dios es un ambiente. Para entender lo que significa vivir en la gloria de Dios, se debe primeramente entender el contraste que existe entre el ambiente en el Edén, el cual fue preparado para Adán y Eva, y el ambiente fuera del Edén después de la caída. Antes de crear al ser humano, Dios preparó el ambiente perfecto que lo recibiría y el cual Él dominaría. Creó la tierra, luego las plantas, luego los árboles que se nutrieran de la tierra. Asimismo, el ambiente estaba listo antes de que Dios creara los animales que necesitarían comer de la vegetación para su sustento. Dios creó los océanos y los ríos y luego puso en ellos los peces y las especies marinas y acuáticas. Creó el firmamento y puso sobre él las estrellas y los planetas que estarían en él, los cuales funcionarían de acuerdo a las leyes gravitacionales y las trayectorias orbitales, y finalmente puso al hombre para que dominara todo eso. Porque el hombre iba a representar la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, dijo a Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que Dios estaba diciendo es, pongamos en Adán y en quien va a ser su mujer, Eva, vamos a colocar sobre ellos nuestra gloria para que nos representen. Y esto, en este entorno, hoy es una gran responsabilidad. La gente no se va a convertir por la Biblia que tú le muestres, sino por la Biblia que hay dentro de ti, por el Dios que tú puedes mostrar con tus acciones, con tus pensamientos y con tus palabras. La gente no se convierte, tu hermano, tu papá, tu mamá, no se va a convertir con un versículo bíblico, se va a convertir por el Dios que ven dentro de ti, por el Dios que se manifiesta dentro de ti. Tu jefe no va a creer en el Dios que tú hablas o predicas, sino en el Dios que tú muestras cuando estás trabajando.
cuando haces excelente tu trabajo, cuando caminas la milla extra, cuando en vez de salir a las 6 sales a las 7, cuando en vez de llegar a las 8 llegas a las 7:30 y no estás corriendo para que otro te marque la tarjeta, cuando la cuota de venta te la asignaron y tú la superaste y no tuviste excusa, cuando quitaste todas las excusas, porque es que la gente no quiere ver al Cristo religioso que los evangélicos hemos mostrado. La gente quiere ver al Cristo real, al Cristo genuino. Jesús jamás manifestó quién era Él, sino otros manifestaban quién era Él. Lo que a los religiosos les molestaba no era que Jesús sanara, no era que Jesús hiciera milagro. Lo que a los religiosos les molestaban es que Jesús entorpecía su religión. Porque la gloria de Dios entorpece la religión. La gloria de Dios entorpece la religión. La gloria de Dios hace inútil la religión. Eso es lo que marca la diferencia. Eso marca la diferencia. No que no sepamos la Biblia, no que no sepamos versículos bíblicos, sino que los pocos que no sabemos son parte de nuestra vida práctica. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida. Entonces observe que en el capítulo 1 Dios crea todo. Dios crea todo. Crea al hombre también. En ese capítulo está toda la creación. Pero en el capítulo 2, en los versículos 7 al 9, después de que Dios descansó, dijo: voy a crear un lugar para que Adán viva. Y creó un jardín llamado el Edén. La palabra Edén significa placer, gozo, atmósfera perfecta de Dios. Todo el que entra en la presencia de Dios tiene que deleitarse. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que tu corazón se tiene que convertir en un Edén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro corazón es el Edén que Dios preparó. Les dije el domingo pasado que el Edén no es un lugar que se haya encontrado en la atmósfera, en la geografía física, en el relieve físico. El Edén es un ambiente espiritual que Dios creó para Adán y para Eva. Y a partir de allí era un ambiente espiritual porque era un ambiente de su gloria. El Edén es la gloria de Dios manifestada en la tierra. Para que el hombre no tuviera escasez, ni hambre, ni muerte, ni desnudez, nada, ni pobreza. Dios no creó al hombre. Mire, los científicos, yo veo algunas veces los canales científicos de ciencia y escucho a los investigadores decir que el mundo tiene excesiva abundancia como para que haya escasez. El problema de la escasez no está en la tierra, sino en el hombre. El problema es que el hombre no quiere glorificar a Dios con la abundancia, sino que prefiere la escasez, porque el hombre prefiere que le den a tener que salir a trabajar o a tener que salir a producir o a tener que salir a explotar. O sea, punto sencillo, si tu papá fuera multimillonario y todos los meses te pasara 20 millones de pesos, ¿tú saldrías a buscar empleo? Por lo menos yo no. Por lo menos yo no saldría a buscar empleo. Ni me exigiría montar una empresa, ¿cierto? Pero resulta que los cristianos le pedimos a Dios plata. ¿Y sabe qué? Dios no manda plata. Los decepciono. Dios no manda dinero. No le ore a Dios por dinero. En la Biblia no hay una sola oración por dinero. No hay una sola oración por dinero. Pero Jesús dijo que le debiéramos pedir todo al Padre. Sí, pero saca el dinero. Porque si en la Biblia ninguno oró por dinero, es porque todo el que oraba era consciente que Dios había puesto todos los recursos para que el ser humano se levantara, porque Dios todo lo puso en abundancia. Dios no puso una semillita de aguacate,
Dios puso miles y millones de semillas de aguacate, y no solamente creó un palo de aguacate, creó millones y millones de palos de aguacate, millones y millones de matas, de arbustos, de todas las plantas y de todo aquello que comemos. Lo colocó en abundancia, porque en la presencia del Señor, en el jardín del Edén, todo es abundante, es placentero. Para que algo sea placentero, es abundante. Dios siempre pregunta: ¿por qué te preocupas de lo que yo tengo en abundancia? Los judíos lo entendieron. Los judíos jamás le pidieron dinero a Dios, ni le piden dinero en la actualidad. Le piden ideas de negocio. Dame una estrategia. Dame una estrategia. Le piden ideas de negocio. Dame un plan de negocio. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que el dinero es el resultado de un Dios que ya los puso en medio de un terreno de abundancia. Todo lo que Dios creó, lo creó con abundancia. Ahora, la palabra jardín significa cobertura, protección. De manera que cuando Dios colocó a Adán y a Eva, la atmósfera manifestada, el ambiente de la gloria de Dios era cobertura, protección. O sea que Dios creó todo, ¿cierto? Pero Él creó un espacio específico para Adán y para Eva. Ahora, en la actualidad, ese espacio específico existe, se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, entró nuevamente el Edén, el jardín del Edén, a nuestra vida, para darnos deleite, pero también para darnos protección, cobertura y seguridad. Porque eso plantea Dios. La gloria de Dios siempre ha sido manifestada para proteger a su pueblo. Mire, revisen Éxodo capítulo 13, capítulo 14. Cuando Egipto estaba persiguiendo a Israel en el mar, ya dentro del Mar Rojo, el Padre Dios se puso como una nube que separaba a Egipto de Israel, y en toda la noche los egipcios nunca pudieron ver a los israelitas, porque la nube les sirvió de protección. ¿Estás entendiendo? La gloria de Dios es cobertura. Cuando tú tienes la gloria de Dios, hay una cobertura. Hay una cobertura. Dios te está diciendo: yo estoy en medio tuyo, yo estoy en medio de mi pueblo. Jesús no oró en Getsemaní por su muerte. Lo que Jesús oró era por sus sufrimientos, que era diferente. Tenía que pasar un sufrimiento que no era propio como hombre. Él lo estaba adquiriendo para pagar una deuda al Padre. Pero debes entender que en el Edén hay un jardín que te da cobertura. Ahora, ¿cuándo se pierde la cobertura? Cuando el hombre decide ser Dios. Entonces ahí se pierde la cobertura. Y al perder la cobertura, pierde ¿qué cosa? Conexión. Fue destituido de la gloria de Dios. Y miremos ahora otro ambiente de la gloria de Dios en la vida de Noé, de Abraham y de Jacob. Simplemente voy a hacer un resumen, porque en 10 minutos no me da para hablar de esto. Recordemos que la definición que la palabra de Dios nos podría mostrar acerca de la gloria de Dios es Dios mismo revelándose al hombre en su esencia, carácter y perfección. Ahora observe, en la vida de Noé, la gloria de Dios no se manifestó físicamente, pero sí de forma espiritual. Pregunto, ¿cómo podía hablar Noé con Dios? ¿Cómo podía hablar Abraham con Dios? ¿Cómo podía hablar Jacob con Dios? ¿Cómo podía Dios manifestársele a esos patriarcas cuando Él le dice a Moisés: nadie me ve y queda vivo? O sea, todo el que me ve muere. Bien, entonces Dios usó una atmósfera diferente. La atmósfera que Dios usó para manifestarse se llamó visiones. ¿Qué es una visión? Es una manifestación de la gloria de Dios, diferente a un sueño.
Si el sueño que tienes es trágico, que te van a robar, que te están persiguiendo, que te están levantando a palo, ¿cierto? Eso es unos frijoles comidos a las 9 de la noche el día anterior. La visión de Dios tiene que ver con su propósito. Dios no manifiesta su gloria para perder el tiempo. Dios manifiesta su gloria para cumplir un propósito. Vuelvo a repetirlo. Dios no manifiesta su gloria para perder el tiempo. Dios manifiesta su gloria para cumplir un propósito. Cuando Dios le iba a hablar a Abraham en Génesis 12, le habló en visiones. La pregunta es, ¿cómo Noé, cómo Abraham, cómo Jacob identificaban que Dios les estaba hablando? Entonces aquí viene una perla bien preciosa que quiero que la agarre hoy. A través de una gloria revelada. La revelación es fundamental para que tú y yo como hijos de Dios escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. La mayoría de los creyentes tenemos sueños que por lo general son sueños de miedos. Que te golpearon, que te atracaron, pero no tienen sueños que tienen que ver con visiones, porque realmente necesita que la gloria de Dios se revele para que tú puedas entender. Dios te habla por sueños, pero cuando Dios te habla por sueños se llama visión. Entonces la visión de Abraham, Abraham vio a Dios ¿en qué? En visión, y dijo, me habló Dios. ¿Usted sabe cuántos dioses habían en Babilonia? En el momento en que Abraham escuchó la voz de Dios, multitudes de dioses. Babilonia era el centro caldeo de la adoración de muchísimos dioses, muchísimos dioses, muchísimos dioses. Y es importante entenderlo, es importante entenderlo. Porque si no hay este entendimiento, si no hay esta revelación, tú te pierdes. Mira, en este momento puede haber gente revisando su celular o conversando el uno con el otro compañero de al lado. ¿Y sabe qué puede estar pasando? Estás perdiendo desconexión. ¿Tú sabes qué hace el diablo? El diablo en una predicación te quiere desconectar y te pone a alguien imprudente al lado para que tú pierdas conexión. Siempre te va a colocar a alguien imprudente que voltea la cara, que te va a dar una palabra, que te hace un comentario, que te hace un chiste. Pero lo que el diablo está haciendo en ese momento es desconectarte. Y yo veo gente en este momento desconectada. Gente desconectada. Y tú no puedes ser un adorador si estás desconectado. Tú no puedes perderte lo que el Espíritu Santo te está revelando en este momento. Eso es lo que le pasa muchas veces a la iglesia. Que la iglesia pierde conexión y en toda la predicación hay una sola palabrita que Dios tiene para ti. Una sola palabra. Y es esa la palabra que el diablo usa y te desconecta en ese instante. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Jacob? ¿Qué tenía Noé? Tenían una mente visionaria. Tenían una esencia visionaria. Una esencia de Dios. Sabían quién era el verdadero Dios al cual ellos tenían que adorar. Tenían eso. Porque de otra manera Abraham no hubiese salido de Ur de los Caldeos. De otra manera Noé no hubiera construido un arca. 120 años construyendo un arca no lo hubiera hecho. Y si usted observa la galería de los hombres de la fe, usted va a descubrir que en esa galería están hombres y mujeres que experimentaron la gloria de Dios. Tuvieron una experiencia con la gloria de Dios. En el libro de Génesis nunca se nos habla de una expresión física de la gloria de Dios. Ella se manifestaba a través de una relación de intimidad entre Dios y
y su escogido para una misión o una tarea. Los tres representantes más sobresalientes en aquella época antes de Moisés fueron Noé, Abraham y Jacob. Y si nosotros revisamos Génesis capítulo 5, en Génesis capítulo 6, en el versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra caminar significa allí intimidad. La palabra que se usa allí es yadak. Yadak, intimidad. Noé caminaba en intimidad con Dios. Abraham caminaba en intimidad con Dios. Y el único que no caminaba en intimidad con Dios era Jacob. Y Dios se le apareció en Betel para que tuviera una intimidad con él. Allí en esa visión de la escalera, Dios atrapa con su gloria la vida de Jacob y transforma la vida de Jacob. Abraham tuvo experiencias especiales con la gloria de Dios. Escuchaba su voz con claridad, levantaba altares para Dios en cada lugar a donde llegaba. El ángel del Señor, el mismo Jesucristo, se le aparecía a Abraham y le hablaba cara a cara. ¿Cómo no moría Abraham? ¿Sabe por qué no moría? Porque Dios se manifestó su gloria a través de teofanía. ¿Qué es una teofanía? La aparición de Jesucristo en forma de ángel, el ángel de Jehová. La gloria de Dios descendió, la Shekinah, y consumió el sacrificio que Abraham preparó para Dios a fin de corroborar un pacto con el Padre de la fe. Dice Génesis 15:17. Después que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Dice ahí Génesis 15:17, hay dos manifestaciones en el Antiguo Testamento antes de Éxodo en el cual aparece la luz. Y es que cuando Dios estaba creando hizo: hágase la luz. Acuérdese que la verdad está asociada con la luz y Jesucristo es la luz del mundo. Y que cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que vosotros sois la sal de la tierra y la luz de este mundo. ¿De acuerdo? La gloria está asociada con la verdad y con la luz. Está asociada con la verdad y con la luz. Por eso Abraham vio la segunda manifestación fue cuando vio Abraham una antorcha. Acuérdese que de noche, cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida, la gloria de Dios era una columna de fuego. En la vida de Moisés, quiero terminar con esto. En la vida de Moisés, Dios manifestó su gloria de la siguiente manera. Fue el primero en tener un encuentro con Dios. Después que Moisés se encontró con la gloria de Dios, pasaron las siguientes cosas. Número 1, su vida no volvió a ser la misma, porque tuvo un encuentro con la zarza, y el encuentro con la zarza cambia la vida de cualquier persona. El encuentro con la zarza cambia la vida de cualquier persona. Número 2, Moisés, después de ser un hombre que cuidaba ovejas ajenas, se convierte en el gran libertador de su nación. Un encuentro con la gloria de Dios te cambia de ministerio. Un encuentro con la gloria de Dios te cambia de oficio. Número 3, tuvo una experiencia con Dios que al principio lo confundió, pero después entendió que no podía esquivar el llamado que Dios le estaba haciendo. Si tú no sabes qué ministerio es el que tienes que llevar a cabo, es porque todavía la gloria de Dios no se te ha manifestado. Porque la gloria de Dios te da claridad de tu llamado, hacia dónde te dirige Dios. Cuando yo entré al seminario bíblico, a los 6 meses de estar en el seminario bíblico, en un ayuno del seminario bíblico, Dios me dijo: te enviaré a las naciones. No sabía que eran naciones en ese momento, pero tenía claridad que Dios me iba a enviar a las naciones. Después entendí que naciones es toda persona que no conoce a Dios. Y Él me iba a enviar a cada persona que yo no conocía a Dios.
Moisés, después de ser un hombre agresivo, independiente y que intentaba hacer las cosas a su manera, entendió que debía someterse a la voluntad de Dios y cumplir el llamado que se le había hecho. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 13, usted ve a un Moisés que mata a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, y cuando fue descubierto en el mismo capítulo 2, huyó hacia Madián. Usted ve en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 27, a un Moisés que su propia esposa lo tuvo que circuncidar para que se pudiera parecer al pueblo de Dios. No había sido circuncidado. ¿Por qué no había sido circuncidado? Porque era egipcio. Es más, Moisés no es un nombre hebreo, Moisés es un nombre egipcio. Se lo puso la hija de Faraón. Salvado de las aguas significa en egipcio. Moisés era un hombre de pacto, pero no tenía la señal. Y aquí quiero que esto quede bien grabadito, no solamente en la cámara, sino en tu corazón. El Espíritu Santo solo mora en aquellos corazones que muestran señal de circuncisión. Te lo repito. El Espíritu Santo solo mora, solo vive, solo habita en aquellos corazones que muestran señal de circuncisión. Porque la circuncisión, dice Pablo, que ahora no es de prepucio, sino que ahora es del corazón. En otras palabras, venir a la iglesia no me hace salvo. Leer la Biblia no me hace salvo. Hacer el tiempo a solas con Dios no me hace salvo. Ir a un grupo vida no me hace salvo. Servir en la iglesia no me hace salvo. Predicar el evangelio no me hace salvo. Hay pastores que son pastores, pero su corazón no están circuncidados todavía. Lo que me hace salvo es que el Espíritu Santo haga circuncisión de mi corazón. Lo que tenía que identificar a Moisés como un hombre de pacto, que vive bajo el pacto de Abraham, es la circuncisión. Y lo que te define a ti como hijo de Dios es la circuncisión de tu corazón, lo mismo que me define a mí. Moisés es convertido en un hombre de señales, de milagros y de prodigios delante de su pueblo, porque Dios manifiesta su gloria a través de señales, de prodigios y de su fuego, ¿cierto? La vida de Moisés fue una total dependencia de la gloria de Dios. Un bastón, es decir, una vara, fue el instrumento que Dios usó para tener contacto con quien sería el gran libertador de Israel. Y escuche esto, a través del bastón Moisés se conectaba con la gloria de Dios y podía ver cómo su Dios obraba delante de los hombres y se manifestaba como el Dios de poder que Él es. Y cierro así. ¿Cuál es el bastón que Dios va a usar? ¿Cuál es la señal? Cada vez que Moisés dudaba, Dios que le decía a Moisés, usa el bastón. Ve a donde Faraón y tira el bastón, que voy a sacar culebras del bastón. Los brujos sacaron culebras, pero los brujos no pudieron hacer lo que hizo Moisés. Tomó la culebra por atrás y se volvieron varas. Se volvió vara nuevamente. Escucha esto. De las 10 señales que usó Dios a Moisés, 5 la pudieron imitar los brujos, pero 5 no. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón para pedir libertad a su pueblo, Dios aumentaba la intensidad incopiable de la siguiente señal. ¿Estás entendiendo? Señal incopiable de la siguiente señal. Y yo se lo vengo repitiendo a esta iglesia hace mucho tiempo. Tú necesitas tener una señal con la cual Dios te va a usar. Necesitas una señal. Mi señal es mi mano. Todo el que toque mi mano, yo lo declaro en el reino de los cielos. Todo el que estreche, todo el que me salude y no se ha convertido, yo lo declaro convertido para el Señor. Y el testimonio muestra la cantidad de personas que se han convertido por solo estrechar mi mano. Y quiero que lo entiendas. Si Dios usó a Abraham
con una señal, si Dios usó a Noé con una señal llamada la barca y usó a Jacob con una señal que fue las varas que usó para hacer los cambios y enriquecerlos, y usó a Moisés con una señal que es el bastón, la vara, tú vas a ser usado con una señal. La gloria de Dios se manifestaba a través de la vida de Moisés, pero se manifestaba a través de lo que Moisés se apoyaba, el bastón, la vara. Hoy podemos decir que sí, que la vara es la palabra del Señor, eso es correcto. Pero ¿sabes algo? Además de esa vara, Dios necesita que tú le muestres una señal por donde Dios te va a usar. ¿De qué manera Dios te va a usar? Moisés le mostró una vara, Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Dios no le entregó una vara a Moisés, ya Moisés tenía la vara cuando se encontró con Dios. ¿Estás entendiendo? Dios me dijo a mí, tú toda la vida que has sido vendedor, bueno, esa va a ser la señal. ¿Qué es lo que tú más has hecho? Convencer a la gente que compre un producto. Ah, bueno, entonces, tu vara será la siguiente. Toda persona que estreche tu mano y a la cual tú le hables, si no me conoce, me conocerá. ¿Estás entendiendo? Dios necesita una vara. ¿Cuál es la vara que Dios va a usar para manifestar su gloria en la vida de las personas que tú conoces? Padre del cielo, te doy gracias en esta mañana, precioso Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por materializar, Señor, tu gloria en el Antiguo Testamento, en el Edén, a través de lo creado, Señor. A través de revelarte, Señor, a hombres como Adán, como Eva. A revelarte, Señor, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Jacob y a través de muchas personas que te revelaste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que la vara de Moisés ahora esté en medio nuestro. Señor, que haya una vara. Sí, sabemos que la Biblia es la vara, Señor, pero tiene que haber una vara para nosotros, la cual trajimos cuando tú nos encontraste, Señor. Y es la vara que tú vas a usar, Señor, para transformar la vida de naciones, de personas, de multitudes, Padre del cielo, Dios. Te pido que tu gloria manifestada, Señor, ahora sea expresada en medio de esta comunidad, en Cristo Jesús. Amén y amén.